Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, un programa donde hablamos de temas de la ciudad y la actualidad científica a través de la opinión y el análisis de académicos de la UAM Xochimilco. Soy Fernando Lozano y hoy vamos a tratar el tema de las formas del poblamiento y el habitar en la Ciudad de México. Comenzamos. Hablar de la ciudad es hablar de las personas que la habitan y conviven en ella cotidianamente, compartiendo espacios, lenguaje, cultura, economía y tradición, entre otros aspectos. Sin embargo, lejos de ser algo casual, el crecimiento de las ciudades ha implicado, además del trazo de sus calles y avenidas, la resolución de necesidades hídricas y alimentarias, definición de espacios para vivienda, trabajo, comercio y esparcimiento. ¿Cómo entender el crecimiento de las ciudades a través del tiempo? ¿Cómo ha cambiado la Ciudad de México desde la época prehispánica hasta nuestros días? Los factores que han influido en la forma de poblamiento de la Ciudad de México son diversos, y es importante conocerlos para entender cómo se ha poblado nuestra ciudad. Estamos en Senda Urbana platicando sobre las formas del poblamiento y el habitar en la Ciudad de México. Y para eso hemos invitado a expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se encuentra con nosotros, en primer lugar, el maestro Luis García Galeano de Rivas. Bienvenido. Fernando, un gusto estar aquí con ustedes y con mis amigos y colegas, Jorge y Amador. Bien, efectivamente, también se encuentra con nosotros el doctor Jorge González Aragón. Bienvenido. Encantado, Fernando, muchas gracias. Y el maestro Amador Romero Barrios. Encantado de estar acá. Y la invitación de Ana Ruth, que para nosotros fue un placer compartir con ustedes y con usted, maestro Lozano. Luis García Galeano de Rivas, arquitecto con formación complementaria en estudios urbanos, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y pertenece al cuerpo académico de las formas de poblamiento y el habitar de las comunidades en el territorio, la ciudad y la arquitectura. Jorge González Aragón, con licenciatura en arquitectura, es profesor investigador en la UAM Xochimilco y pertenece también al cuerpo académico de las formas de poblamiento y el habitar de las comunidades en el territorio, la ciudad y la arquitectura. Ha recibido el premio al mejor libro de investigación en el área de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, así como el Premio Nacional Francisco de la Maza del Instituto Nacional de Antropología e Historia al mejor trabajo de conservación urbana. Amador Romero Barrios, maestro en arquitectura por la UNAM, es profesor investigador en la UAM Xochimilco y pertenece al cuerpo académico de las formas de poblamiento y el habitar de las comunidades en el territorio, la ciudad y la arquitectura. Bueno, hablar de este tema de las formas del poblamiento y el habitar en la Ciudad de México, uno pensaría como que la ciudad se hizo así mágicamente. ¿Esto es así o cuando hablamos de esto, de qué estamos hablando? De hablar una ciudad como la Ciudad de México, que además pues es una ciudad bastante grande, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría remitirme a una imagen que ha sido muy difundida entre especialistas, aunque poco conocido popularmente, ajá, pero que me parece sustancial, y es esta imagen que se denomina Chicomostoc, o lugar de las 7 cuevas, ajá, que se encuentra en el Códice Historia Tolteca Chichimeca, que está resguardado por la Biblioteca Nacional de París. En esta imagen se presentan 7 cuevas en donde vienen 7 etnias diferentes que son de chichimecas en el norponiente del actual México. Y de allí parten hacia el centro de México, pueblan o se asientan, entre otros lugares, en Tenochtitlan, pero también van hacia Tlaxcala y van hacia esta región que es un valle o una cordillera, una subcuenca en donde está Cuautinchan, San Francisco Totomehuacán, o ahora San Francisco Totimehuacán, donde está Tepeaca, que fue un gran centro comercial, y donde está Tecali, que es donde se vende todos los alabastros semejantes al mármol. Bueno, este
esta imagen tan poderosa sí nos habla de poblamientos de los chichimecas, en el caso de Puebla-Tlaxcala, desde el siglo XI. Y en el caso de Tenochtitlan, pues ya sabemos que su fundación fue en 1325. Pero conviene hacer un poco referencia a esta región Puebla-Tlaxcala, porque ahí se da una diversidad de culturas, en donde está la que llaman la cultura madre, los olmecas, donde llegan los chichimecas, donde también son poblados por los popolocas, que están más hacia la región de Oaxaca, y por los mixtecos, y también por los de Tula, por los toltecas. Entonces ahí se da una convergencia de todas estas etnias que genera una gran riqueza en términos culturales, en términos de la producción agrícola, a la que se referirá un poco más adelante Luis García Galiano, que tiene que ver con un gran avance en los sistemas hidráulicos. Y en este gran avance de los sistemas hidráulicos, un investigador llamado Carl Wittfogel y otro hispano-mexicano, que es Ángel Palerm, consideran que el avance en los sistemas hidráulicos es lo que genera los estados despóticos o los estados más avanzados culturalmente. Entonces, esta relación agricultura, hidráulica, estas rutas que se hacen en el territorio poblano-tlaxcalteca, que van desde Veracruz hasta el centro de México y que tienen una multiplicidad de rutas para el comercio, para el intercambio, pues son los que generan una gran urbanización del territorio. Que sí hay grandes ciudades, pero hay una inmensidad de pueblos en Tlaxcala, en Cuautinchan, en lo que fue Puebla antes, que se llamaba Cuetlaxcoapan, etcétera, hasta la Ciudad de México, que se puebla todos los alrededores de los lagos, y que ya dirá qué población se estima para esa población prehispánica en esta gran cuenca de México, claro, ¿no? Entonces estamos hablando de que los poblamientos estaban directamente vinculados a un desarrollo del control del agua, porque tiene que ver, supongo, con la agricultura, ¿no? Así es. Y en el caso de la Cuenca de México, específicamente es agrícola, pero también control de inundaciones, y la parte norte de la cuenca es salada. O sea, sí, no olvidemos que es una cuenca que se llama endorreica, ¿no? De capturar el agua que cae en las vertientes o en las montañas. Y entonces el norte es salado o más salitroso y el sur es dulce. Entonces es también controlar que el agua dulce, o sea, el agua salada no llegue a la parte dulce. Y que el agua dulce baje. Y con otra condición, que por eso es muy interesante, ese trabajo que se ha venido desarrollando en muchos años de la hidráulica en la cuenca. Texcoco está más alto que Xochimilco. O sea, de manera natural el agua reconocería hacia acá. Entonces, por eso los diques paso, los diques puente, son el control de las aguas para evitar inundaciones. Claro. Pudiéramos hacer la broma de que la gran venganza de Moctezuma es que no le dieron la receta a los españoles. Claro. O sea, lo que no tenemos hoy en esa ciudad es el control del agua. Así es. O sea, es decir, quitaron el control del agua que se tenía durante la época. Ahora, esto hizo que aumentara el poblamiento en toda esta zona lacustre. Claro. Pero estamos hablando solo de porque, digamos, de pronto siento que hay como una confusión en que Tenochtitlan y como si todo fuera Tenochtitlan. No. ¿Así es o era más complicado? No, eran señoríos. O sea, claro. Texcoco, Xochimilco, Zumpango, en su momento Teotihuacán, pero es anterior, y Tenochtitlan, Cuicuilco en la zona sur. Y lo que sucede es que Tenochtitlan es el desarrollo, la ciudad más desarrollada en el momento de la llegada de los españoles. Así es. ¿No? Y por eso la tenemos como la gran ciudad, pero no, eran Azcapotzalco, Coyoacán, Culhuacán, ¿no? Diferentes asentamientos, porque la manera de poblar, como decía Jorge, era expansiva, o sea, era tener
no una gran concentración, sino muchos poblados o grupos que a la vez tiene que ver con la producción local de una agricultura del lugar. Okay. O sea, la agricultura en la Ciudad de México era muy vasta, porque tenemos el gran aporte de las chinampas, que es un tipo de cultivos, pero la zona de Milpa Alta ya es tierra. Temporal. Ajá. La zona de Coyoacán producía otros productos, la zona de Azcapotzalco, otra serie de variedades, Texcoco. Ajá. Entonces, lo que sí sabemos hoy es el gran conglomerado poblacional es debido a que había una agricultura hidráulica. O sea, ¿De cuánto estamos hablando, digamos? Algunos autores, la máxima y mínima, ajá, se mueven entre 250,000 y 1,000,000. Ahora, 250,000 ya es un buen número. En esa época, ajá, en el siglo XVI, o sea, o finales del siglo XV. Y 1,000,000 ¿no? Es exorbitante. Es de locura. Creo que en Europa no había esa cantidad de... Había. Por eso les sorprende la ciudad. ¿No? La narración de que se le atribuye a Cortés, y algunos debaten que quién sabe, pero la narración de esta ciudad que ven cuando entran a la cuenca es impactante. Sí. Pues sí, o sea, Venecia es impactante, que también es una ciudad sobre el agua, ajá, pero es más pequeña, ¿eh? Y en otras condiciones. Ajá, es agua de mar, finalmente. Es agua de mar, es más una estructura cerrada urbana. En esta no, en esta son una característica que va retomándose de los grandes espacios abiertos en relación con el territorio geográfico, ¿no? Okay. O sea, la arquitectura y la urbanística prehispánica tiene una condición de espacios abiertos. Claro. Y de grandes caminos. Ok, entonces, este poblamiento, me gustaría dejar la pregunta abierta, vamos a hacer una pausa. Este poblamiento, de pronto, yo lo veo de pronto como las pirámides que uno corta y de pronto hay una pirámide abajo, otra arriba, hasta que de pronto en lugar de ver pirámides veo uno iglesias, tal vez como en Cholula, en Puebla. Así es. Platiquemos de esto, regresando del corte, de cómo ha sido como montar una sobre otra. Regresamos, estamos aquí en Senda Urbana platicando sobre las formas del poblamiento y el habitar en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos. Urbana, platicando con el maestro Luis García, el doctor Jorge González y el maestro Amador sobre las formas del poblamiento y el habitar en la Ciudad de México. En el bloque pasado hablábamos, del Valle de México y este poblamiento. Ahora, cerramos diciendo, uno dice, ahí llegaron y ahí están, y de pronto llegaron los españoles, tiraron todo, hicieron una ciudad. ¿Cómo es este poblamiento, digamos, hasta llegar a nosotros? ¿Cómo se fue dando? ¿Qué es va cambiando o todo se limpia y se vuelve a hacer o cómo es? No, fue una superposición de capas o layers, ajá, de entendiendo y leyendo las estructuras urbanas existentes. No es fundar ciudad nuevamente, ajá, sino es tomar los elementos existentes, tanto de materiales, orientaciones, relaciones de espacios abiertos, uh-huh, con los templos, con el comercio, y de esa manera estructurar la forma de la ciudad, la morfología de la ciudad. Es decir, no se rediseñó la Ciudad de México cuando llegaron los españoles, sino a lo mejor el mercado se quedó donde estaba ¿o cómo fue? Sí, en el asentamiento prehispánico el mercado era existente, pero también no solamente la ingeniería hidráulica, sino que también del manejo del agua.
para la agricultura, sino también como el medio de transporte. Ok. Era una ciudad que se movía por el agua y de ahí llegaban mercancías de los suelos con alta producción como Xochimilco y Milpalta hasta el centro de la Ciudad de México. O sea, el diseño visual de la ciudad tenía que ver con el andar en una canoa. Así es como se fue diseñada. Así es. No estaban a pie. Había de los dos. Había de los dos. Las dos. De hecho, lo que dice Amador es muy cierto y tiene que ver con esta geografía. Al sur, el lago de Xochimilco, que son las aguas dulces. Al oriente de Tenochtitlan, el lago de Texcoco, que son aguas saladas, y que también tenía una gran producción de aves y demás, que aparecen en algunos de los códices, cómo capturaban estas aves y cómo hacían una serie de movimientos y de rutas comerciales y de producción, no solamente agrícolas, sino artesanales. Bueno, tiene que ver con esa geografía, tiene que ver con este manejo de los grandes diques, caminos, como el más grande es el denominado Nezahualcóyotl, que tiene una extensión, o que tenía una extensión de 20 kilómetros desde Iztapalapa hasta cerca del Tepeyac, ¿no? Este otro dique que rodeaba la ciudad de Tenochtitlan, que es el dique de San Lázaro, o se denominó dique de San Lázaro, que también es una obra prehispánica y que se conecta con otras avenidas, una hacia el Tepeyac y otra hacia Coyoacán. Entonces forma también una defensa de estas aguas salobres del lago de Texcoco. Y por el sur, entre Coyoacán y Iztapalapa, otro dique que es el que todos tenían compuertas por abajo para permitir y controlar el nivel de las aguas. Entonces era el que estaba más abierto para satisfacer toda la agricultura que se daba en esta gran zona de Tenochtitlan y sus alrededores. Entonces, la ciudad, ¿cómo se traza? La ciudad azteca, vamos a decir, esa se traza a partir de un centro ceremonial, que es todavía el centro que tenemos ahora y que abarcaba hasta Palacio Nacional, la catedral. Era ese gran conjunto. En el Palacio Nacional estaban las casas de Axayácat, estaban allí todos los templos o los edificios para la educación, para el sacrificio, el Zompantle, que es el lugar de los cráneos y demás. Ese es el gran centro. Su principal avenida sale del centro hacia el sur, hacia Iztapalapa. Que sería lo que hoy es Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan. Y para el norte no sale de medio, sino sale de donde inicia el centro ceremonial, que es esta calle Brasil. Actualmente de Brasil. De Brasil. Hacia el Tepeyac, ¿no? Así es. Tlatelolco, el Tepeyac, ¿no? Sí. Y la otra que sale hacia el poniente es la Calzada de Tlacopan o de Tacuba, que sigue siendo una de las grandes avenidas todavía en la ciudad. Sí. Que después por ahí cruzó, digamos, para bajar o traer el agua de Chapultepec. O no sé si. No, esa es otra. Esa es la otra. Esa sí es colonial. No, es también prehispánica y ya después la del acueducto. Utilizan sí, como acueducto, que son de las obras de Tolsá. Así es. Pero bueno, y hacia el oriente, algunas creen que hay una avenida hacia San Lázaro. No, eso está cerrado. Y eso se menciona o se observa en un códice que se llama el Códice Matritense. Es una barda cerrada. Así es. Entonces la de Tacuba es la gran avenida que sale del centro. Ahora después se extendió, cuando se altera todo eso, se extiende hacia el oriente también, ¿no? Sí. Cuando se cubre el lago, digamos, ¿no? Se va ganando terreno al lago. Pero ¿por qué hacen eso los arquitectos? Porque quieren hacer una comparación con lo europeo, que son encrucijadas. Claro, que eso Aquí es imponer. Ahora, ¿esa ciudad se transitaba a pie o en canoa? Mire, en esa ciudad se hacen 4 barrios, el centro y 4 barrios, que son la parte de Santa María Coepopan, que está al sur poniente, que está la parte de San Pablo Xochimilca, que está al sur oriente, está la parte norte,
sí, no me acuerdo cómo. No, sí, San Juan. Moyotla. No. San Juan. Moyotla. No, Moyotla es... Moyotlan, sí. San Juan Moyotlan. Y la otra parte, que también se me va el nombre, que es donde está San Sebastián y toda esa parte. Bueno, que es ya hacia Tepito. Ajá. Esos son los grandes calpulis o barrios. Y allí se va dando una concentración de asentamientos, pero no como dicen las crónicas españolas. Por ejemplo, se habla de algunos interlocución entre dos cronistas de la época, en donde se dicen, bueno, la ciudad bella está al centro, donde están los españoles, ya tomada la ciudad, y después, bueno, pues están ahí los barrios amontonados, como es costumbre de ellos. No, no es costumbre de ellos. Yo que analicé ya códices de casas aztecas del siglo XVI, pero que siguen conservando los mismos patrones. Ajá. Se hicieron eso con fines de venta o con fines de testamentos o con fines de conflictos por la vivienda. Todas esas viviendas tienen un carácter diferente, no tienen ventanas. Ajá. ¿Por qué? Porque son lugares de descanso, tienen solamente la puerta de entrada. Nunca están en ejes simétricos, porque tienen independencia visual, independencia también dentro del espacio. Pero son unas casas magníficas con que desde casas muy sencillas hasta casas de 9 o 10 cuartos, con su lugar de oración y demás, y con su patio, con su lugar o solar para el cultivo dentro de la vivienda y con sus chinampas individuales. Entonces, generalmente son 7. Entonces, esas chinampas forman parte de la unidad habitacional. Claro. Estoy hablando de algunos de estos barrios del centro de la Ciudad de México, y en el caso de otro plano que se llama plano en papel maguey o plano parcial de la Ciudad de México, observamos una traza reticular en forma de cuadrados, donde cada cuadrado, a diferencia de los europeos, es una unidad habitacional, que se conecta a caminos peatonales y también a canales. Hay canales para el riego de las chinampas, que son más angostos, pero hay canales para circulación de canoas. Entonces, esta riqueza, digamos, urbanística, que no ha sido muy difundida, es la que estaba aquí presente y es la que después en la colonia, en algunos casos se van a superponer muy bien con las ideas urbanísticas de los frailes o de los grandes arquitectos, o se les llamaba, se me fue ahorita la palabra, pero tenían otro nombre estos arquitectos, de esta fusión de culturas. Y ahí es algo muy, muy interesante en términos urbanísticos. En la colonia. En la colonia, y sí, para que sigamos teniendo memoria de esta idea de la ciudad como palimpsesto, de esta idea de las ciudades que estamos en casi todas unas sobre otras, y aún en las fundaciones coloniales, hoy tenemos otras ciudades, ¿no? Claro. Porque se transforma la ciudad. La ciudad es un ente cambiante, vivo, dinámico, siempre. Pero acuérdate que todavía movíamos mercancía de Xochimilco al centro, todavía hasta los años 50, que es cuando vino ya convertir los ríos de agua en ríos de coches. Calzada de la Viga todavía llegaba hasta prácticamente al sol. Así es. Y luego, o sea, Iztacalco, todo eso se comunicaba. Portales todavía tenemos referentes fotográficos de los años 40, 50, con el mercado de Portales abastecido por Chinampa. ¿no? Lo que era el canal de Churubusco. Y el canal de Tlalpan, sobre Tlalpan también. O sea, es una condición que, como bien decía Jorge, aunque en la colonia fueron construyendo, secando o rellenando el lago, que es una cosa no muy buena, que los arquitectos bien sabemos los problemas que eso nos ha llevado, y aunque los ingenieros y arquitectos hayamos hecho nuestra tarea. Pero es tan impactante y facilitador el movimiento con el agua que en el Porfiriato movías con vapor, o sea, había vapor de Xochimilco también a Coyoacán.
y a Culhuacán. O sea, el Gran Canal movía mercancías. Claro. Y entonces, esta parte de volver a entender la ciudad, como dice Jorge, de otra manera y como estas capas, nos permite reflexionar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Claro. ¿No? O sea, la ciudad con estas grandes plazas, estos jardines, estos bulevares todavía en el 19, como es Paseo de la Reforma, y hoy una ciudad especulativa que solo piensa en el negocio inmobiliario. Claro. Una ciudad colonial que se movía en carruaje, se movía a pie, se movía todavía en trajineras, contra una ciudad que queremos movernos rápidamente e individualmente. Es decir, como que se impuso, digamos, en una de las últimas etapas o capas el asunto del automóvil. Sí. Platicabas fuera del corte de algo de Coyoacán. Sí, incluso sobre una trama ya colonial de un sendero vial que comunicaba del convento de San Jacinto a Santa Catarina, pasando antes por Panzacola, junto al río Magdalena. Un asentamiento que se desarrolla planificado, la colonia del Carmen, en Coyoacán, que tiene unas lecturas visuales lejanas, continuas, pero que se puede transitar, entrar y salir sin ningún problema. Enfrente, por el sendero donde estaba la cantera, de ahí de Santa Catarina, los señores que picaban piedra, los picapedreros, a golpe de zapapico, leyendo las capas de la piedra y buscando por dónde era posible extraer la piedra, pero al mismo tiempo estaban configurando una ciudad sin saberlo, con las pulsiones del ser humano, de dejarse llevar por el sentido. Entonces fueron trazando una ciudad laberíntica y su estructura urbana, su corazón, es un callejón, el callejón del Aguacate en Coyoacán, que a diferencia de las grandes ciudades, dada su estrechez y su forma laberíntica en forma de bayoneta, se pudiera decir, o en acodo, permite que a cada paso empiece uno a encontrar sorpresa sin ver el final. En cada cambio de dirección es una sorpresa. Claro. Y dada su estrechez, que no se puede medir con metros, sino a pasos, que es la unidad del ser humano, los sentidos del ser humano se acentúan. Una percepción polisensorial, no solamente visual, el sonido, táctil, es decir, colorífica. Voy caminando y voy percibiendo el edificio, el color. Vaya, por eso se diseñaron ciertas cosas como para ser vistas por el transeúnte. Sí, exactamente. Incluso el que recorre puede darse cuenta que a medida que se adentra al corazón del barrio, empieza un tránsito de lo público a lo privado y de lo privado hasta lo más íntimo del lugar. Y eso es muy importante porque es una ciudad que se vive caminando, sintiéndola, a diferencia de la ciudad que se transita a bordo de un automóvil. Que abrieron Miguel Ángel de Quevedo. Sí, exactamente. Y aún Miguel Ángel de Quevedo, volviendo a esta lógica que nos viene de tradición prehispánica, tradición española, debemos decir tradición árabe, ¿no? Sí, también nos llegaron. Es Miguel Ángel, si yo que tengo que venir a Xochimilco temprano y uso el transporte público, está en el eje del Iztaccíhuatl. Ok. Claro. Solo lo vemos a esa hora, ¿no? Por la contaminación, por claro, claro. Pero tempranito y en su momento es el remate, está alineada al Ixtla. Porque normalmente las ciudades las trazamos, como ha dicho Jorge, con una geografía. Aún hoy, ¿eh? Claro, lo hemos perdido. Una simbología que, digamos, uno diría, bueno, eso lo hacían los antiguos cuando hicieron Teotihuacán o las pirámides, pero hoy se seguía haciendo igual. Así es. Porque ahí te va un ejemplo que luego, nada más para dejar boca, Ciudad Universitaria está sobre
un suelo agrícola, aún en la lava, y en un hueco que habían dejado los canteros. Y alineada, por eso, con ejes prehispánicos, porque es un viejo trazo agrícola. La agricultura y las ciudades son referentes y son elementos. O sea, en el templo prehispánico es un reloj de sol urbano. Las catedrales, las iglesias son relojes de sol para marcar las temporalidades agrícolas. Y aún hoy todavía la gente de mayor edad se refiere y dice, no, todavía no es el barbecho porque la pirámide no se ha iluminado, donde todavía conservamos pirámide, o la torre de catedral o la torre de la iglesia tal todavía no se ha iluminado. O sea, todavía no le pega el sol. Claro. O sea, es decir, no es solamente el edificio porque está ahí el edificio y igual y se ve bien, se ve mal, sino porque me indicaba algo como poblador de un lugar, ¿no? Un poco regresando a lo que decían al principio, no se juntaban todos, sino que iban poblando diferentes lugares. Ok. Y a mí me gustaría mencionar en este caso, por ejemplo, el caso de Tlaxcala. Los 4 señoríos antiguos de Tlaxcala, todos están de la parte donde están las rocas. Entonces no se llamaba Tlaxcala, sino Tezcala, el lugar de los hombres que viven en los precipicios, en las rocas. Sí. Entonces, estos tezcaltecas, que son Quiahuistlán, Ocotelulco, Tepetic, Paquitizatlán, los 4 pueblos están mirando hacia el oriente, hacia la Malinche también. Y un dominio de todo el gran valle de Tlaxcala hasta Puebla, probablemente hasta Atlisco en los días limpios. Wow. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando sobre este interesante tema para entender el poblamiento y el habitar en esta gran Ciudad de México. Hacemos una pausa y regresamos. De regreso en Senda Urbana, platicando sobre el poblamiento y el habitar en la Ciudad de México con el maestro Luis García, el doctor Jorge González y el maestro Amador Romero. En los bloques anteriores nos han dado una perspectiva maravillosa de cómo se fue poblando esta tierra de lagos, cómo se fueron imponiendo ciertas capas, cómo ahora, que me gustaría un poquito tocar de ahora y posteriormente ver qué podemos imaginar con respecto a la ciudad. Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo en el nuevo poblamiento contemporáneo en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Hay una especulación desmesurada, una densidad también que hace que los recursos hídricos, sobre todo, se estén agotando, la contaminación, el tránsito que implica un tiempo de recorridos cada vez más extensos, implica reflexionar sobre experiencias
anteriores y poder imaginar una ciudad posible. ¿Podríamos decir que estamos en una ciudad que está llegando a una crisis? Sí. ¿O ya estamos en la crisis? Ya estamos en O siempre. Sí, un suelo para urbanizar que ya no hay en la ciudad. Uh-huh. Hoy en día la Ciudad de México pues termina en Tecámac, termina en casi en Cuautla, termina en Puebla y a Colman y todo lo demás. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos pensar una ciudad con una calidad de vida para el habitante? Y eso es muy importante. Retomar los suelos que quedan ahí olvidados, lo que le llamamos nosotros los relingos urbanos. Uh-huh. Cómo poder empezar a proponer bordes de ciudad que frenen los crecimientos desmesurados, pero que permitan una densidad equilibrada y al mismo tiempo recuperar el suelo agrícola, uh-huh, que es parte importante para los pobladores. Y el tema con el que abrimos, la cuestión del trabajo hidráulico, ¿no? Exactamente. Porque seguimos teniendo, como narraba Jorge, la vieja estructura de los barrios. Igual que está en la cuenca, en el Valle, Puebla, Tlaxcala. O sea, la Ciudad de México no ha logrado perderse en su totalidad por diferentes causas. O sea, seguimos teniendo el pedacito de Tacubaya, un pedacito de Coyoacán, seguimos teniendo Xochimilco, uh-huh, con sus centros, con sus barrios, con sus estructuras, y yo creo que la ciudad posible tiene que volver a voltear a sí misma y, por un lado, recuperar esa calidad de vida, entendiendo que la funcionalidad y los usos del suelo tienen que ser mixtos. Uh-huh. No podemos hacer, como se vino haciendo, una ciudad de el viejo centro, la vieja plaza se vuelve comercial y ya no hay habitantes. Así es. No, recuperar esta mezcla y en las zonas periféricas donde la ciudad creció a borde de calle, ajá, sin casi espacios, vamos a tener que ser muy imaginativos, me gusta la palabra, para refundarla, para volver a recuperar, leyendo ese pedazo de ciudad donde hoy no hay ciudad, ajá, pero sí hay habitantes que tratan de hacer la ciudad y en algunos casos lo han logrado. Claro. ¿Uh-huh? O sea, como un urbanismo pensado, recuperando cosas del pasado, las experiencias del pasado, o sí, inventando algo nuevo. Yo creo que serían todas esta diversidad de opciones las que tendríamos que aplicar y dejar un poco esta cuestión de la especulación inmobiliaria, ajá, que es la que nos tiene atados a todos, porque puede haber grandes planificadores, pero no pueden planificar. Lo que está planificando es la especulación inmobiliaria. Entonces, en ese sentido, esto que mencionas de recuperar el pasado, pensaba en este tema del transporte. Ajá. Allá todavía nos tocó vivir por los años hasta 70, que había todo un sistema de tranvías en la ciudad. Así es. Que llegaba a todos los lugares y a la periferia de la ciudad. Sí, hasta Xochimilco. Hasta Xochimilco, hasta casi hasta Azcapotzalco, en fin. Tacuba, ¿no? Todo, así es. Tacuba, Miscuac, todo eso. Exacto. Entonces, todo ese sistema, pues lo pateamos y lo tiramos a la basura, ¿no? Sí. Y por toda esta mafia del transporte y demás. Entonces, no solamente esa estructura de tranvías, también hemos visto que estas estaciones de ferrocarril tenían una serie de conducciones de trenes que les llamaban de vía ancha, ajá, para trasladar las mercancías entre terminal de ferrocarril y demás. Todo eso ha desaparecido y sigue desapareciendo precisamente por esta concepción de la arquitectura y del hacer ciudad o fábrica con esta visión especulativa, y que se sigue esta tirando. Visión especulativa es, digamos, lo que quede libre me lo apodero y hago lo que sea, o es decir, es diferente al diseño y a la conceptualización. Sí, bueno, sí, me gustaría terminar nada más con esta cuestión. Digamos ahora que entre Luis en esta No, termina tú. Pero sí considero
también que todas estas tradiciones, toda esta esa urbanística tan fundamental que se dio en la ciudad, como desde la prehispánica, esta relación vivienda, sistemas productivos, vivienda, rutas comerciales, rutas de transporte, que se ha desaprovechado y hemos dejado de lado, como si la ciudad fuera el centro y el campo fuera otra cosa. Así es. Creo que es momento nuevamente de recuperarlo. En Europa lo están haciendo a través de los huertos urbanos. Nosotros lo tenemos ya como una tradición. En el Calpulli. En el Calpulli, en todos los barrios, en todas esta gran franja neovolcánica, que es donde se da mejor la agricultura y la hidráulica, pues hay unos sistemas geniales que también pueden adherirse a la ciudad y crear también otras formas de vida, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una de las alternativas en el futuro. Es como repensar. Ahora, también ahí tendría que haber una reeducación de la propia población de cómo vivir la ciudad ahora, y porque probablemente esta nueva población está educada precisamente en la especulación, ¿o no? Y más que la especulación, yo creo que todavía tenemos una cultura que tiene campo. Pero es cierto, y lo vemos aquí cerca en Xochimilco, y nuestros compañeros académicos y estudiantes que lo han trabajado lo saben. Lamentablemente hay un desprecio y un desconocimiento, digamos, del urbanita de hoy, ¿no? O sea, pensamos que la leche se da en cartón y sale de una máquina, ¿no? Igual que las frutas. O la trae el camión, ¿no? O viene desde Nueva Zelanda, ¿no? Y no, yo creo que la reeducación yo soy optimista en términos de educación. Yo creo que es nada más recordar algo que nos tocó a todos nosotros y quizá aún a ellos también. En las escuelas había huerto, ¿no? Ahí sembrabas tu rabanito, lo que fuera. Este experimento de un frijolito en algodón y que germinaba. Yo creo que es fácil en nuestra cultura recuperar esa calidad agrícola porque, como dice Jorge, tenemos un suelo que, lo voy a decir, escupimos y sale algo, ¿no? O sea, todavía tenemos, con todo y lo que hemos destrozado, un suelo que dice, aquí estoy vivo. Entonces, yo creo que más bien es recordar que la pandemia nos enseñó que debemos vivir más hacia adentro y no tanto esperando hacia afuera, ¿no? Y ahí sí es un trabajo porque, claro, los jóvenes de hoy son resultado de lo que permitimos los viejos. Y hay que decirles, no, nos equivocamos, jóvenes, no lo vuelvan a hacer, no crean en el individualismo y volvamos a ser una comunidad, que es muy fácil todavía en México. Yo soy optimista que con todo y lo que nos dicen, yo llego a la universidad y veo una comunidad de alumnos, de profesores, que podemos hablar, que podemos confrontar ideas. Claro. Ahora, ¿cómo vivir? Porque la especulación no es que se quite en 5 minutos, ¿no? Entonces, yo no sabría si usar la palabra luchar contra la especulación, o no sé si esté bien utilizada. ¿Cómo se puede trabajar contra la especulación en este México contemporáneo? Pues yo creo que desde la formación universitaria. Nosotros somos sujetos de cambios y transformaciones. Y a veces el egresado se ve relegado a los corporativos inmobiliarios. Empezar a voltear a ver la agricultura urbana, que no está peleada con la vivienda y el comercio. Claro. Que sería con nuestro maestro, él hablaba de una ciudad insular, ¿no? Donde el habitante, aparte de desarrollar sus viviendas y sus comercios, seguía cultivando, seguía apostándole al campo como lo hacen los ingleses. Incluso hay países donde tienen los huertos verticales, la arquitectura vertical, que ahorita es el suelo que está agotando, hay que volver a ver. ¿Y pensar que también eso puede ser comercial? Claro, sí, exactamente. En este comercio, que no es forzosamente el comercio neoliberal, ¿no? Así es. Sino
que puede ser también un comercio más justo, más igualitario y más complementario entre estas regiones, ¿no? Yo creo que una forma también de combatir esa especulación es trabajar más en las comunidades de los pueblos, los cuales hemos sido. Es un pueblo bicicletero. Sí puede ser un pueblo bicicletero, pero tú no lo analizas y tiene este aprovechamiento hidráulico de las corrientes que riegan los cultivos, que pasan por las manzanas y que permiten que esa agua llegue sana hasta los hogares, ¿no? Y para cerrar tu pregunta, atrevernos como universitarios, estudiantes y docentes, y obviamente investigadores que somos, a proponer la ciudad del futuro. ¿Por qué no? Claro. Hemos perdido esa capacidad. La manera es hacerle ver a toda la estructura especulativa que se puede seguir teniendo grandes negocios. No estamos peleados con el negocio urbano. Claro. Lo que estamos peleados es con la vorágine urbana y despilfarro de recursos. Y sin embargo, se puede tener una sociedad en equilibrio con la naturaleza y, si es posible, también tener una sociedad comunitaria de grandes equilibrios comerciales. La gran crisis de hoy es esa, la disparidad. Claro. Atrevámonos a hacerlas. Por eso tu programa nos gusta. Bueno, y la invitación que hay que agradecerle, aunque le voy a reclamar en vivo. No te presentaste, Ana Ruth. Pero le queremos agradecer el estar aquí contigo, Fernando. Sí, yo también añadiría esto. Muchas gracias, Fernando. Fue un placer conocerte, estar en esta entrevista y también agradecerle a Ana Ruth y a María de Jesús Gómez, que han trabajado tanto en este tema. Desde luego al director que ha propiciado también este encuentro. Bueno, desgraciadamente, efectivamente, el tiempo se nos vino encima. Se quedan muchas cosas en el tintero de lo que habíamos platicado, pero me parece que estamos, como bien decían ustedes, a tiempo de mejorar el rumbo que llevamos, ¿no? Agarrar del pasado, ver hacia el futuro y esperando que este camino que podamos marcar sea el que mejor nos convenga a todos, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, Fernando. Gracias por su presencia. Gracias a los jóvenes por el apoyo. A todos los chicos de producción. Nos tenemos que despedir. Está usted, recuerden, Senda Urbana. Soy Fernando Lozano. Nos escuchamos en otro programa la próxima semana.